Me embrujaron con sangre de menstruación. Historia real, escrita por Chemo San Juan. Es muy real todo lo que me pasó. Al día de hoy sigo sin entender cómo fue que me dañaron. No encuentro pruebas de cómo me hicieron el mal, o cómo este llegó a mi casa sin ser invitado. Les cuento que hace años empezó todo este infierno. Para ese entonces ya tenía 19 de edad. No me gustaba que mis padres se metieran en mi vida o me corrigieran. Quise aprender a correr por la vida cuando apenas comenzaba a caminar. Quería vivir sin darme cuenta de todo lo malo que existe alrededor, empezando por la brujería. Tuve varias novias y a todas humillé, abandoné y hasta maltraté. Por eso creo que una de ellas me hizo el daño. Les conté a mis hermanos y abuelos que algo no andaba bien en mi vida, y ellos como que no me creyeron. Solo dijeron que era normal, que tal vez era una infección, o incluso que se me quitaría al amanecer. Le dije que quería visitar a una santera para que me ayudara espiritualmente, pero se opusieron. Pues en realidad mi familia es creyente de los santos, vírgenes y de Dios, al grado que me decían que mejor fuera a una iglesia y que le pidiera a Dios. Honestamente, a mí no me gustaba ir a donde ellos iban. Yo no creía en iglesias o padres, por eso quería ir a donde realmente me quitaran el mal y no mi dinero. Pero bueno, ¿qué síntomas yo tenía en ese entonces para creer que era brujería? Resulta que cuando a mi última novia me la traje a la casa, y al año de estar viviendo juntos, le dije que no era lo que imaginaba, y que por favor me perdonara, ya que aún no estaba preparado para formar un hogar. Y ese fue el motivo que inició todo. Ella se sintió utilizada, y desde allí no dejó de hacerme daño mediante la brujería, con la cual yo cambié mucho. Primero me enfermé súper mal, me dio ansiedad, depresión y hasta problemas de hombre. No tenía atracción por ninguna otra mujer, y de hecho no podía estar con ninguna. Esto no era normal, ya que siempre duraba, y ahora como hombre me sentía muy débil. No entendía lo que me estaba pasando, y no creía en esas cosas por el momento. Fui a una infinidad de hospitales, y los doctores no me detectaron nada. Ya no aguantaba el dolor y las punzadas. Parecía que pasaba mi cuerpo por espinas. Un día fui con una persona para que me ayudara espiritualmente. Y la verdad, lo que me dijo me asustó, y más en la forma en que me dañó la última mujer con la que me junté. De solo recordarlo me da asco, y hasta terror, porque allí una santera me dijo que con la mujer con la que viví, al sentirse olvidada y utilizada, en una ensalada, me echó su sangre molida de la menstruación ya seca, y para cerrar bien su trabajo, en un poco de agua de Jamaica, disolvió el resto, y con eso ya me tenía bien trabajado, y no podía estar con nadie más. Lamentablemente Susana me había hecho un trabajo de brujería con la sangre de su periodo, y no era la primera vez. Al parecer esa mujer tenía meses controlándome, hasta que se le salió de control, y ya no pudo quitarme el daño. Por pena ya no busqué ayuda, y solo me la pasé tomando tés y hierbas naturales. Recuerdo que así estuve por un par de meses, hasta que me pasó un suceso aterrador. Un día, mi abuela me pidió de favor que la acompañara a comprar unas cosas, pues ya eran las fechas cercanas al famoso Día de los Muertos. Para ese entonces ya había perdido mi trabajo. Mis padres me ayudaban económicamente, a pesar de que éramos de bajos recursos. Para olvidar mis dolores y problemas, ese día acompañé a la abuela al famoso mercado de los brujos en Ciudad de México, un lugar llamado Sonora. Estando allí, mi abuela me pidió primero que fuéramos a comprar dulces para darle a los niños el 1 de noviembre. De repente,
Encontré una tienda que estaba vendiendo una máscara de colección que yo quería, y a un precio muy bajo. Solo que no traía dinero. Y para eso primero teníamos que comprar algunas cosas, y después la abuela me prestaría. Antes de enfermarme, yo había ido a ese mercado a comprar platos de barro, figuras de porcelana y así. Pero nunca me había pasado nada. Y ahora viviría una experiencia extraña y relacionada al mal que me echaron. Compré la máscara con lo que me dio la abuela, y de regreso pasamos por el estacionamiento del mercado. Pero allí estaban unos puestos que jamás había visto. Estos eran de ambulantes que se dedicaban a la santería, los cuales se me quedaban viendo muy, pero muy raro, y decían cosas de mí. Al principio los ignoré, pero después era como si me barrieran, o de plano me conocieran. De repente sentí las vibras pesadas, y me dije que no era bueno. Me llené de miedo porque algo estaba pasando. Fue hasta que vi otro puesto de un señor que me dio un poco más de confianza. Me acerqué a él y sin mirarme me dijo: ¿Qué quieres aquí? ¿Acaso ya no puedes con eso? ¿A qué has venido hasta mí? ¿Acaso quieres un amarre, un trabajo, órganos de animales? ¿Qué te trae por aquí? Dime qué trabajo vas a realizar o qué diablos necesitas de nosotros. Pero todo me lo decía súper rápido, y fue tan impresionante que me quedé callado, pues no sabía qué contestarle. En cuanto el señor se dio cuenta que lo ignoré, y que además no le contesté, este volteó a verme furioso, y una vez más me dijo: «Usted no tiene nada que estar haciendo aquí». Les juro que ese hombre al verme se veía lleno de cólera, pero después me sorprendió cuando me gritó estas palabras: «Con un demonio, regrésate, tú no tienes que estar aquí». Yo le dije que estaba buscando la tienda de dulces, que me dijeron que se encontraba por esa zona, y él me volvió a decir: «No, tú no tienes nada que hacer aquí. Este lugar es para quien busca cosas para sus rituales, pero de los pasados. Y tú no tienes nada que hacer aquí. Si te vas a la derecha, es donde consigues órganos humanos y de animales. Si te vas a la izquierda, te encuentras a los satánicos. Así que no tienes que estar aquí, porque lo que tú traes es algo más fuerte». Yo me espanté porque no entendí qué diablos decía, y mejor me regresé con mi abuela, que escuchó todo eso y se puso también nerviosa. Quise alcanzar a esa persona para que me explicara qué diablos estaba pasando, pero enfrente de nosotros estaban otras personas que se veían que eran cubanos. Unos les estaban haciendo señas a otros, pero señalándonos a nosotros muy notoriamente. En eso llegó una señora vestida de blanco y lo regañó, diciéndole que no se metiera con nosotros, ya que les podíamos tumbar el muerto, porque estábamos muy cargados, y lo que tenía yo era algo que no cualquiera quitaría. Antes de marcharse, la señora les dijo que ellos no podían hacer nada, que yo estaba ya marcado por el diablo con eso que me hicieron. La abuela, asustada, dijo algo que no olvidaré: «Ningún ser humano, ni siquiera el diablo, tiene permiso de quitarte la vida o enfermarte con un animal. Satanás no tiene ese poder. El único poder que tiene Satanás sobre nosotros es la tentación, y los débiles de mente son los que caen primero. Pero Dios es tan bueno que si nos arrepentimos, nos perdona. Aunque hay pecados que nunca nos perdonará. Por ejemplo, pecar sobre el Espíritu Santo. No debemos de buscar o recurrir a las artes oscuras, pero creo que todos aquellos que practicaron la brujería ya pidieron perdón a Dios, y ahora no tienen el camino tan fácil al cielo. Todos pagamos el mal que hemos hecho a nuestros prójimos, aunque yo preferiría pagarlo en vida para irme limpia al juicio final. Porque Jesús es misericordioso, pero Dios es un ser de justicia, y para Dios, el que la hace, la paga». Dios mío, cuando la abuela terminó de decir todo eso, me espanté.
y más por una joven que vendía disfraces, la cual me dijo que lo que decía la abuela era verdad, y que ahora por nuestro bien nos fuéramos de allí, antes de que nos pasara algo más malo de lo que ya traía cargando. Yo solo moví mi cabeza diciendo no, así que ella me dijo, «Está bien, vengan por aquí», y nos metió a su bodega, donde me explicó cómo salir. Salimos por donde venden los disfraces, y después de salir, me puse a llorar. Le dije que me quería ir porque ya me sentía muy mal, y aún estaba vomitando sangre por el mal que seguía en mí. Desde esa vez ya no voy al mercado, y más en las fechas de octubre y noviembre, días fuertes y más con el daño adentro. Creí que eso me pasó porque la mujer que me trabajó me quería retener como un zombie, pero no. Aquella mujer que miré en el mercado de los brujos me encontró una vez más en la calle, y allí dijo que ese daño que traía era para que yo muriera, o por lo menos quedara loco, y efectivamente me fuera secando de poco a poco. Les diré que ya estaba a punto de fallecer, porque perdí un riñón. Bajé 20 kilos en un mes, y hasta vomitaba sangre. Si no hubiera buscado la ayuda, ya no les estaría contando esto. Durante días estuve cerca del mercado de Sonora, esperando a esta mujer, pero ella una y otra vez me negó su ayuda. Solo decía que no había cura para mi mal. No lo quería hacer, pero desde ahí empecé a creer por mi bien y salud que este tipo de brujería existían, y unas asquerosas y fuertes como la que me tocó a mí. A raíz de lo que me pasó descubrí muchas cosas que cambiaron mi vida. Por ejemplo, me enteré, mediante esta mujer y su prenda o muerto, que la familia de mi papá tenía problemas con mi mamá, al grado que por desobediente, mi padre se quedó sin herencia. Lo que pasa es que mi abuelo era muy macho, y de un color de piel y cabello amarillo. Por eso odiaba a la gente mestiza, morena y sobre todo indígena. Cuando nacieron mis hermanos, el abuelo habló con mi padre y lo regañó, diciendo que por qué lo desobedeció. Que cuando le dijo que no quería que se casara con mi mamá, era en serio. Y que se olvidara de su casa, herencia y familia. En fin, pues yo soy muy respondón, y mis abuelos y tíos siempre me decían de cosas. Obviamente terminábamos discutiendo, porque yo me molestaba. En fin, ahora que empecé a enfermar mucho, no me quería ir sin dejar las cosas en paz. A diario esta brujería invadía más mi cuerpo. Por eso primero me operaron del apéndice, y desde ese día mi vida cambió por completo, porque los dolores aún seguían. Resulta que vivía todo el tiempo de hospital en hospital. Me llevaban a particular y nada. Así pasé hasta los 20 años, pero resulta que un familiar por parte de mi papá me tenía mucho coraje por unos terrenos, y me decía que me iba a arrepentir, y que lo que la brujería que ya traía, que me la merecía. La cosa está que siempre que salía yo de los hospitales, ese familiar me llegaba a visitar, y me llevaba una fruta y unos remedios para que me curara. Por su parte mi mamá no les tenía confianza, pero tampoco me quería ver mal, así que me decía, «Hijo, tómatelo, porque quiero que sanes del mal que te aqueja». Así andaba, y luego a la semana de nuevo al hospital. Cabe recalcar que tuve una adolescencia muy fea, porque no me dejaban salir a fiestas, y menos con mis amigos al cine, porque mis problemas eran de los huesos, de la sangre, y principalmente por la brujería que nadie podía quitar. Parecía que lo mío era brujería negra, y de las más extrañas, porque también me llegaba a convulsionar, pues mis papás tenían miedo que me pusiera mal en la calle. Cuando estaba en la preparatoria, de la nada me daban dolores infernales. Por ejemplo en las piernas y en la columna. No podía estar en ninguna posición, y me la pasaba llorando del dolor. En ocasiones mi mamá tenía que ir a buscarme, porque no podía caminar. Después de abandonar mi trabajo,
Como pude llevé unos tratamientos porque me diagnosticaron artritis, y gracias a Dios, con el tiempo empecé a mejorar. Cabe mencionar que ya tenía 21 años, pero era de ley que mi vida ya no era normal para nada. Por ejemplo, al llegar a casa, me convulsionaba horrible. Nunca me acordaba de eso, hasta que despertaba en el hospital ya estable, y me daban de alta. Como podía salía a buscar trabajo, por lo que al llegar a casa, caía muerto de cansancio, y me dormía. Mi mamá me preguntaba si estaba seguro de ir a buscar trabajo con el mal que tenía. Al final de cuentas, estaba harto de estar enfermo. Por falta de dinero y economía, no podía comprar las cosas que me pedían para curarme. Nadie me quería ayudar. Todos temían de que ese mal se les pasara. Solo mis padres me ayudaban con lo poco que podían, y la abuela me daba hasta su pensión, que de por sí era poco. Cada que conseguía trabajo, lo abandonaba, porque los dolores y el mal que me habían plantado siempre se hacían presentes, y se manifestaban al grado de que no duraba más de 2 o 3 horas laborando en esos lugares. Pero la mera verdad, no rendía en nada, porque me daba mucho sueño, y me dolían los huesos, entre otras cosas. Cuando tenía 22 años, llegué a casa muy cansado. Para eso me fui a dormir, y minutos después, mi hermana me encontró convulsionando, ya que no me podían dejar solo, así que siempre estaban al pendiente de mí por lo mismo. Llamaron a la ambulancia y llegaron por mí. Al llegar al hospital, le dijeron a mi mamá que yo tenía los ojos dilatados y sin brillo como cuando acaban de fallecer. Perdí mucha sangre y inexplicablemente entré en coma, pero al final todo salió bien. Solo estuve internado un poco y después me dieron de alta. Regresé a casa y mi mamá ya estaba muy preocupada, porque obviamente estuvieron a nada de perderme. Mis padres y hermanos lloraban por mi aspecto físico. Yo parecía un muerto viviente, y nada ni nadie me podía ayudar con ese daño que me comí, con esa maldita brujería de sangre seca del periodo de mi exmujer. En fin, que un tío me llevó a su rancho para visitar a un brujo, supuestamente bueno, y que curaba de todo. Al llegar con este hombre, una vez más, dijo mi tío que tenía un familiar muy joven con un daño terrible, y que si no hacían nada, pronto se iba a morir. Por eso le llamó mi tío a mi mamá, porque él sabía que yo era el que tenía los días contados, y todo por una mujer y su trabajo de brujería asqueroso. Gracias a Dios se ofreció a ayudarme sin cobrar un solo peso, y aunque no lo crean, nos vino a curar hasta la casa en la Ciudad de México, sin que yo se lo pidiera. Quiero contarles que mi enfermedad, y por los problemas de convulsionar, mi tórax estaba abierto con una separación de 5 centímetros. Y pues debo tener mucho cuidado por los golpes, pero lo que más me dio miedo fue que el brujo me dijo que no estaba abierto por mi enfermedad, sino porque eso era un ente que nació del daño que yo tenía, y por allí se estaba manifestando. Cuando le pregunté el tipo de ser, este me dijo que era uno que se quería llevar mi alma, y que yo debía de luchar para que esto no pasara. Increíblemente, cada vez que intentaba sacar el mal, mi tórax se abría cada vez más, ya que por ahí planeaba salir el mal. Sé que suena tonto, y posiblemente increíble, pero es algo que vivía en carne propia, cuando me dieron esa sangre seca en mis alimentos y agua. Quiero creer en todo esto, y más porque lo viví en carne propia, y aunque a veces me quedan dudas, le agradezco a todos los que me ayudaron y a mi familia. Al final de cuentas el brujo me hizo unas curaciones muy dolorosas, por 7 noches con sus días, en las cuales siempre vomitaba negro o verde. Eso era horrible, me dolía mucho, y al final me hizo vomitar toda la sangre de la menstruación que me comí, el cual era veneno puro. Al terminar conmigo, también limpió la casa,
a mis padres y hermanos. Él nos dijo que el mal me lo hizo esa mujer, e incluso nos dio su nombre. Gracias a Dios puedo decirles que mi salud mejoró notablemente después de eso. Ahora ya casi cumplo 25 y ya estoy mejor, ya que las convulsiones dejaron de aparecer así de la nada. Y pues eso sí, mi artritis se quedó, y a veces despierto sin poder caminar, pero ya eso es otra cosa. En fin, solo se los quería contar, para que sepan hasta dónde pueden llegar las personas, solo por dañar a alguien con el que vivieron en pareja. Al final de cuentas, a esa mujer le va mal, y ahora tiene una enfermedad en la piel que es incurable, y sufre mucho por eso. Gracias a Dios no pasó a mayores, y hasta la fecha me han hecho brujería, pero ya sé cómo limpiar todo lo malo. Ojo, si tú le haces brujería a una persona que no te cae bien, espero y seas valiente, porque todo se regresa, y el triple. No hay mejor brujería que el karma de Dios. Gracias.